Ayer no fui al partido, lo vi en la tele, pero en la calle también ya desde muy prontito se veía el pulso, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Eso nos obnubila. Y ahora a ver qué pasa en Sevilla. Bueno, que pues pilla además justo en el primer fin de semana de la campaña electoral. Sí. Sí, el día 6 ya es justo el primer fin de semana de la campaña electoral. Bueno, ¿eso significa que se va a ir a hacer campaña allí? ¿O? Pues no lo hemos descartado. La verdad es que si hubiera habido una final vasca íntegramente, No, entonces hubiera sido obligado. Aunque yo soy del Alavés. Alguien me dijo, bueno, sí, no lo he querido mencionar, pero bueno, lo da por hecho. Alguien me dijo que yo podía decir que era del Athletic y la Real Alavés. Alavés, ¿no? Vale. Alavés. Bueno. Javier de Andrés, que vamos ahora a centrarnos en lo que, bueno, pues es la actualidad política también, ¿no? Porque mañana tienen aquí precisamente el cierre de la convención. Era convención preelectoral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, lo hemos utilizado también en el sentido de, bueno, refrescar ideas, refrescar propuestas y además como tenemos una campaña pues aquí encima, era un momento magnífico, ¿no? Para poder presentarlas también al público. ¿Dónde se va a poner o dónde va a poner el Partido Popular aquí en Euskadi? ¿Dónde va a poner el acento? Bueno, pues en la idea de una Euskadi abierta. Nosotros creemos que en los últimos 30 años, vamos a poner, ha habido un proceso en el cual la coalición PNV, Partido Socialista, han procurado distinguir constantemente Euskadi del resto de España, ¿no? En eso que se llamaba la construcción nacional, hacer una diferenciación en los ámbitos competenciales que proponía o favorecía el estatuto. Y yo creo que eso ha sido muy malo para Euskadi. No hemos aprovechado las oportunidades del estatuto, porque en un momento en el que en Europa se estaban levantando fronteras, se estaban levantando barreras, el empezar a hacer aquí diferenciaciones, por ejemplo, en el ámbito funcionarial, laboral, educativo, no nos ha venido bien. Y por eso estamos en una situación de un cierto declive, ¿no? En el País Vasco. Yo creo que lo que tenemos que hacer es abrir fronteras, tener nuestra singularidad y aprovecharla bien. Por ejemplo, el concierto económico. Es que no hemos hecho absolutamente nada con él. Estamos haciendo lo mismo que hace el gobierno de España en materia fiscal. Y cuando estamos viendo otros países, ahí tienes Irlanda, tienes Letonia, tienes otros lugares de Europa que saben aprovechar sus posibilidades fiscales para atraer empresas. Nosotros no lo estamos haciendo y la realidad es que las empresas vascas se están marchando. Están trasladando también sus centros de decisión a otros sitios, están haciendo las inversiones en otros lugares, y eso es una cosa que no nos podemos permitir. De la misma manera nos pasa con los estudiantes. Se nos forman los estudiantes, se hacen universitarios, tienen un buen currículum y luego se van a estudiar fuera, se van a trabajar fuera, perdón. Eso es un valor que estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no hemos hecho una sociedad suficientemente permeable. No hemos hecho una sociedad abierta. Lo que tenemos que ser es un lugar atractivo para que venga gente aquí. Para que venga gente a desarrollar su carrera profesional aquí. Y gente con cualificación, claro, no solo gente sin cualificación. Tenemos la inmigración menos cualificada de toda España. Somos la comunidad autónoma que atrae la inmigración menos cualificada de España. Eso es un desastre. De estas cosas no se hablan. Solo hablamos nosotros. Pero lo vamos a decir y lo vamos a contar. Bueno, pues precisamente voy a coger al hilo de lo que comentaba. Concierto económico y desarrollo fiscal. Pero ¿cuál es la propuesta del Partido Popular? Porque el resto de comunidades estarán pensando que les podríamos hacer un dumping fiscal. Pero ¿no? nosotros tenemos esa posibilidad. Otros tienen otras ventajas. Por su localización, su trayectoria. Porque estamos hablando de bajar impuestos. Estamos hablando de bajar impuestos. ¿Por qué no vamos a bajar impuestos a las empresas tecnológicas, por ejemplo, para que sea un lugar atractivo para venir aquí a desarrollar inteligencia artificial, nuevas tecnologías? ¿Por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no vamos a dar beneficios fiscales por la inversión de una manera tan significativa que Telefónica quiere implantarse aquí? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Telefónica u otras empresas tecnológicas. Es que tenemos que aprovechar nuestros recursos. No basta simplemente en el distinguirnos por distinguirnos. Vamos a distinguirnos en cosas que sean atractivas. Vamos a aprovechar nuestros recursos para hacer útil nuestra autonomía, ¿no? Y yo creo que no se ha hecho. De hecho, la realidad es que cada día tenemos menos peso económico en el conjunto de España. También tenemos menos población en el conjunto de España. Ya no tenemos el peso industrial que tuvimos. Estábamos por encima del 40% del PIB vasco. O sea, la producción vasca era industrial. Hoy estamos por debajo, en torno al 20%, ¿no? Incluso debajo, las últimas cifras. Pues eso es lo que tenemos que revertir. Y yo creo que lo tenemos que revertir precisamente haciendo lo que sabemos hacer los vascos, que es trabajar bien. Tenemos que volver a esa cultura de la empresa, la cultura del trabajo, del esfuerzo. Ahora yo veo, y estamos escuchando ya, los demás partidos que están haciendo propuestas siempre son de gasto, y subsidios.
Pero ¿y quién habla aquí de trabajar y de dar oportunidades a la empresa? Infraestructuras, que ya no se invierte apenas. Ahí tenemos la Y vasca todavía pendiente hasta el año 2033, o no sé cuándo va a ser. Claro, eso es ya cuando está ya el tren, salvo en Extremadura, está en todas partes en España. Nosotros no hemos estado en donde teníamos que estar, que era generando oportunidades, porque luego, si queremos hacer una buena sanidad, queremos tener una buena educación, necesitamos los recursos que vamos a obtener precisamente de la generación de riqueza. Euskadi ha llegado al punto en el que está, porque es verdad que estamos aventajados con el resto de España, pero no hemos llegado a este punto porque había muchos subsidios y muchas paguitas y muchas cosas de este tipo. Estamos donde estamos porque hemos trabajado y sabemos trabajar. Y eso es lo que tenemos que ayudar y eso es lo que tenemos que enriquecer. Pero aquí se entraba en una carrera en la cual pues, se sienten muy cómodos partidos como Podemos, como el PSOE, Bildu también, y el PNV se ha metido en ese lío, que es el de gastar y gastar y gastar, convencer a la gente por vía de subvenciones y subsidios, y eso nos conduce a ser cada vez menos, es hacia donde vamos, porque lo que tenemos que hacer es que nuestras empresas se sientan absolutamente cómodas aquí, y más aún, que quieran venir otras. Por cierto, que mencionaba el PNV, dice que se ha metido en ese lío, porque han sido varias las referencias que le he escuchado últimamente diciendo que el PNV estaba casi doblegado a Euskal Herria Bildu, ¿no? Sí, lo digo con toda naturalidad. Mira, en el último mes han aprobado 4 leyes juntos. Claro. Y leyes tan importantes, por ejemplo, como la de cambio climático, la de energías renovables. Pero de verdad el PNV tiene la misma opinión sobre este tema que Bildu. Yo no tengo la misma opinión sobre renovables y sobre energía que Bildu. Por supuesto que no, tenemos una concepción muy distinta. Pero el PNV tiene la misma, han aprobado la misma ley juntos, ¿no? Y así digo, en un mes 4 leyes. Pero también han votado a Pedro Sánchez. Hombre, si hay alguien que piensa que la economía de Pedro Sánchez y la economía de un gobierno, de Sumar y PSOE, es la que necesitamos los vascos, vamos, yo desde luego creo que no. Creo que nuestra política no puede ser la política de gasto, la política que están llevando clientelar desde el gobierno de España. Creo que nos conviene otra política diferente a los vascos especialmente. En el caso, por ejemplo, de que se encontrase el Partido Popular, voy a mirar las encuestas, porque todo el mundo me va a decir que va a ganar las elecciones, pero bueno, voy a mirar las encuestas y me voy a quedar con eso. En el caso de que el PNV necesitase, ¿propiciaría un gobierno de Euskal Herria Bildu el Partido Popular? Yo creo que todo el mundo sabe que nuestro proyecto político, nuestro proyecto económico-social está muy distante del de Bildu. Pero también es verdad que precisamente por eso lo que queremos es marcar las diferencias. Y no nos vamos a conformar con dar el gobierno a alguien que luego va a pactarlo todo con Bildu, precisamente porque no queremos y no creemos en ese proyecto de Euskal Herria Bildu, ¿no? Así que nosotros vamos a ser exigentes para que no solamente no sea una formación u otra la que gobierne, sino para que no sea determinada política que es muy contraria a los intereses de los vascos la que se lleve adelante. ¿Cree que puede ser determinante el Partido Popular tras las elecciones? Pues yo creo que tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta porque no va a haber mayorías y ni siquiera parece que vaya a haber una mayoría entre el PNV y el Partido Socialista, lo que nos daría a nosotros un papel muy importante, como alguna vez hemos tenido también, o lo tenemos ahora mismo en Guipúzcoa y en Álava, en las diputaciones, porque no hay unas mayorías y ahí nosotros podemos marcar un papel que creo que tiene que ser de equilibrio en la política vasca. El PNV pienso que lo ha perdido en buena medida por esa aproximación a todos estos partidos. Y creo que le damos centralidad a la política vasca. En el caso, por ejemplo, de lo que se atisba un crecimiento, por ejemplo, de Euskal Herria Bildu, ¿no? Que en Euskadi igual se ve más natural que en otros lugares, por cierto, ¿no? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a convivir y todos tenemos personas conocidas y queridas también, ¿no? Que tienen esa inclinación política y, bueno, pues lo vemos de una forma de verdad como más natural, ¿no? De lo que se puede ver en otros lugares donde yo también lo entiendo, pues crea mucho desagrado, ¿no? El saber que una formación que no condena asesinatos pues tenga un papel tan relevante en Euskadi y que ahora mismo acaban de volver a meter a miembros de ETA, ¿no? Personas que han participado en ETA dentro de las listas. Y es una pena, ¿no? Que no haya de verdad ya una rotura total con lo que fue su pasado y esta gente joven que tiene, espero, una sensibilidad ética y humana superior, pues no se desembarace, ¿no? de ese historial tan oscuro que
albergan en su seno. Pero sí que es cierto que van cambiando muchas caras, ¿eh? Y se van cambiando las generaciones en todos los partidos, incluso otras elecciones, pues quitando una candidata, todo lo demás... sí, pero ahí vemos cómo sigue habiendo... Eso es verdad, es una pena que no se desembaracen íntegramente, ¿no? de esa remora que desde luego yo creo que también les dificulta muchas cosas en su vida política. A pesar de que el Partido Socialista los ha querido blanquear, el PNV, bueno, pues se ha sumado también a esa política, y nosotros no. Nosotros creemos que es conveniente que se sepa quiénes son estos y quién está detrás, porque en el corazón de Bildu sigue latiendo Sortu, ¿no? Y sigue latiendo quienes, como Otegi, pues tienen responsabilidades penales, que yo creo que es lo normal, que se hubiera retirado ya. ¿Qué hace Otegi a estas alturas, no? Una persona con un historial como el suyo, que esto es un secuestrador. Es un secuestrador, ¿no? Es que eso secuestró a un trabajador de Michelin, a un trabajador, ¿eh? Y sigue ahí, dando lecciones, ¿no? Y además de democracia, bueno. Es lo que hay y en la política vasca. Por eso le digo que la percepción que se tiene aquí es muy distinta a la que se tiene en otros lugares. A mí me gustaría que fuéramos más exigentes, en muchas cosas, también en esta. Yo creo que los vascos la propia sociedad sí, la sociedad tendría que ser más exigente con esto. A mí me parece que sería bueno que fuéramos más exigentes. De hecho, en buena medida, el final de ETA estuvo relacionado con que la sociedad vasca fue más exigente. Hubo un tiempo en el que, bueno, pues por temor, por lo que fuera, estuvo en silencio respecto al terrorismo, y cuando se hizo más exigente conseguimos acabar con ello. Y yo creo que tendríamos que ir aún más allá y ser aún más exigentes, y bueno, que se viera con claridad que, bueno, pues determinados historiales delictivos pues no son compatibles con tener un protagonismo en la vida política. ¿Lo que sucede en Madrid puede afectar a las elecciones aquí en Euskadi? Bueno, nos afecta a todo. ¿Cómo no nos va a afectar, no? Fíjate y cada vez más me da la sensación, porque yo veo al PNV y a Bildu, a los dos partidos, que están a piñón con el Partido Socialista. O sea, están a lo que diga el PSOE, ¿no? Mira, por ejemplo, ahora en el tema de los casos de corrupción, que se están escuchando unas cosas tremendas, yo no he oído ni al PNV ni al Bildu poner mala cara. El miércoles en el Congreso de los Diputados tuvieron la oportunidad de preguntar al Gobierno sobre este asunto. No preguntaron nada de estos temas. Y bueno, parece como que son más tolerantes, ¿no?, con este tipo de corrupción. Eso indica no precisamente que tengan un fondo ético muy relevante, sino que, bueno, pues como es corrupción de la que nosotros, con los que nosotros nos entendemos, somos más transigentes con ellos, ¿no? Yo veo que hay efectivamente una relación ahora mismo entre PNV, Bildu y Partido Socialista que es muy estrecha. Aprueban muchas cosas juntos, acaban de poner al alcalde de Pamplona también juntos, y bueno, hay una sintonía indudablemente entre ellos que hace que la política española, sí, yo creo que tiene más dependencia ahora mismo la política vasca que nunca. Yo veo al PNV en muchas ocasiones, bueno, pues así haciendo seguimiento del Partido Socialista. Lo que pasa es que en Madrid estamos viendo que todos los días la política, yo no sé si es la política o es algo más, o es la artificiosidad, pero estamos a golpe de escándalo todos los días, ¿no? Sí, no es para menos. Vamos a ver, aquí fíjate en lo que llevamos de legislatura. Y eso les afecta a todos los partidos, ¿eh? Nos afecta a todos, pero vamos a ver en qué medida cada uno. En lo que llevamos de legislatura, que está siendo breve, vamos, que acaba de empezar, primero ha sido la amnistía, que consiste en que unos políticos les perdonan los pecados, entre otros los de corrupción y malversación, a otros políticos para que les apoyen. Claro, ¿cómo no va a montar escándalo eso? Pero yo creo que hay unos responsables claros. No va a ser responsable el que está contando esto. Yo creo que eso devalúa la democracia española. O sea, el que los jueces no puedan intervenir en casos de malversación, como está pasando, pues me parece que devalúa la democracia española y me parece un tema muy grave. Que de repente un personaje como Ábalos, que es una persona conocida por todos los españoles, porque ha sido ministro, porque ha sido uno de los máximos dirigentes del Partido Socialista mucho tiempo, se vea envuelto en un caso de corrupción de estas dimensiones, que estamos hablando ya de decenas y decenas de millones de euros, ¿no? Pues ¿cómo no va a ser motivo de escándalo? Claro que lo es. No, así vamos. Pero alguien lo tendrá que denunciar, claro. Si resulta que al final la gente no quiere oír cosas de estas, pero alguien lo tendrá que denunciar. Y mira, ni el PNV ni el PSOE ni Bildu están denunciando estas cosas, ¿eh? No, aquí la verdad es que parece que estamos con cierta distancia con respecto a lo que está sucediendo en muchos lugares, eso es verdad. Bueno, nos afecta, ¿eh? Mira si eso nos afecta. La negociación que se ha hecho entre el PSOE y Junts per Catalunya significa que se han detraído 16.000 millones de euros, que es parte del dinero que iba a ir destinado a hacer la Y vasca. O sea que sí que nos afecta.
Le estaba preguntando, a raíz de lo que estaba comentando precisamente de lo que sucede con lo que ha sido el procés y lo demás, ¿usted cree realmente que lo que pasó con Tsunami Democratic es terrorismo? Yo no puedo juzgar eso. Lo digo por la experiencia que, por desgracia, hemos tenido, padecido, sufrido, sentido aquí en Euskadi. Y digo, hombre, y ver eso, digo, pues... Joder, sí. Bueno, mira, yo no soy quien para juzgarlo y no lo voy a hacer. Pero sí voy a decir que aquí hubo un momento en el cual hubo una inflexión respecto de la Kale Borroka y se empezó a considerar terrorismo precisamente porque eran concertados. Es decir, es verdad que no tenían propósito de asesinar, ni de secuestrar, ni, digamos, los delitos más graves, pero sí de causar importantes daños. Todos sabemos los daños que se llegaron a causar pues, en muchos fines de semana, y se hacían de forma concertada. Igual había 100 ataques en todo Euskadi. Repentinamente, en los mismos, por ejemplo, porque iban contra la Kutxa, o porque iban contra unos concesionarios de marcas de automóvil, lo que fuera, ¿no? Eran concertados. Entonces esa concertación, aunque no fuera para asesinar, pero si era para causar daño, es lo que ya se interpretó como, oye, esto ya no se puede considerar como una algarada callejera, sino aquí hay una banda, es una banda organizada, y es una organización criminal que está causando estos daños. Y entonces es cuando se hace la interpretación de que era terrorismo. Y eso es lo que sucedió en Euskadi. Y, por cierto, sirvió para que estos casos se minoraran y tuvieran la gravedad, se reconociera la gravedad que tenían. Y lo que se está investigando en el caso de Cataluña, que yo no sé si se cumple estos mismos parámetros, es que hubiera sucedido algo igual, algo semejante. Que hubiera habido una concertación entre todos los grupos violentos que se organizaron entonces, y que hubiera una dirección que decía dónde se tiene que atacar, cómo se tiene que atacar, en qué momento, e incluso financiarla, ¿no? A financiar esos ataques. Y eso es lo que se está dirimiendo en el Supremo. Sí, porque estaba yo cuando le hacía la pregunta es porque a mí particularmente me llamaba la atención, ¿no? Digo, porque dices, bueno, pues entras en el Prat, colapsas el Prat, vale. Eso es un elemento disruptivo y por supuesto puede ser perseguible, pero si hablamos de un delito de terrorismo, ¿todas las personas que estaban ahí son terroristas que estaban cometiendo esa acción? Esa es la gran duda que surge, ¿no? Bueno, no hay una sentencia al respecto. Porque lo de los grupos que usted mencionaba lo tengo claro. Claro. Yo no sé si eso ha sucedido en Cataluña. Yo no sé si ha sucedido. Pero me parece que sí que es didáctico para poder entender qué es lo que se podría interpretar, ¿no? Aunque no... Es verdad que aquí el asunto era mucho más grave y más complejo, porque había ya un estrato, digamos, que tenía propósito asesino, pero esa base, de la cual, por cierto, muchas veces se nutría luego ETA, ¿no? Ahí tenemos el caso de Chapote, que fue, lo primero que hizo fue quemar un concesionario. Es la primera causa que tiene, quemar un concesionario de automóviles, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pasaban a la banda. Pero esa parte inicial, esa base, es la que se consideró, y bueno, esto además está refrendado también por todo tipo de autoridades europeas y no solamente españolas, bueno, pues tenía esa condición de banda organizada. Bueno, pues vamos a centrarnos en lo de mañana, que mañana tienen la convención preelectoral, ¿no? Donde van a dar ya digamos que, bueno, el banderazo de salida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Con el presidente Núñez Feijóo, que será el que le venga a arropar. Sí, es importante que la presencia del presidente del partido para que, bueno, pues respalde el discurso que yo estoy haciendo aquí, que es un discurso muy económico, es un discurso basado en los problemas que tenemos los vascos, en una inflexión que yo creo que estamos padeciendo de debilidad de nuestra economía, también de los servicios públicos, y bueno, con el ánimo de que esto tiene que revertir, ¿no? Yo creo que tenemos condiciones muy importantes los vascos para que volvamos a estar en primera línea, y no hay cosas que no son tolerables. Yo creo que tenemos que ser más exigentes, Koldo. No puede ser que se dé por bueno que seamos el número 14 de 17 autonomías en materia educativa. Eso no podemos aceptarlo. O sea, eso no se puede aceptar. Tenemos que ser más exigentes. ¿Y ese declive de dónde ha venido? Porque habrá que hacer un diagnóstico primero, o el diagnóstico ya lo tenemos hecho. Yo tengo mi opinión. Yo sé que mucha gente no la quiere compartir, pero vamos a ver, aquí hay un problema. Todo el mundo sabe que la educación se tiene que dar en la lengua materna. Y si no se da en la lengua materna, la gente no rinde igual. Esto lo dice Naciones Unidas y lo sabe todo el mundo. En estos informes que se están haciendo recientemente, desvelan cómo aquellos que hicieron las pruebas en su lengua materna, ya fuera esta, euskera o castellano, dieron mejores notas. Claro, si tú a un colectivo como es el conjunto de los adolescentes, estudiantes vascos, que en un 70%, vamos a poner, son castellano parlantes, los pones en un modelo integralmente en euskera, van a tener más dificultades para acceder. Si tienes en cuenta además, Koldo, que una buena parte de esos en su casa ni siquiera hablan español,
sino que hablan igual árabe o vete a saber qué idiomas. Y ya una buena parte, estamos hablando de que un tercio de los niños ya son hijos de padres extranjeros. Tenemos un porcentaje alto, sí. Entonces, es que es una injusticia, porque son niños que igual en su casa hablan árabe, en la calle se socializan en castellano y luego en la escuela tienen que estudiar en euskera. Y eso es para ellos muy difícil, ¿no? Y son barreras que no superan. Entonces yo creo que tenemos que ir hacia una aproximación a que la gente estudie en lengua materna, obviamente que estudien también en euskera, pero tienen que hacerlo de manera que sea compatible con un desarrollo escolar adecuado. El número 14, si no es eso, si no es esto que yo estoy diciendo, alguien me tendrá que explicar qué es lo que pasa. Pero lo que creo que tenemos que estar de acuerdo todos es que no es admisible que seamos el 14 en comprensión lectora, que vayamos atrás en matemáticas, que vayamos atrás en idiomas, incluso en euskera. Esto se está haciendo mal. Lo que pasa es que muchas veces se ha politizado tanto todo que igual perdemos la perspectiva. A mí me parece que hay cosas que tenemos que resetear un poco. Vinimos de una época, bueno, pues eso, en los años 80, construcción nacional. Vamos a hacer aquí un Euskadi con aduanas, con moneda propia, que se decía entonces. Coldo, tú y yo tenemos ya cierta edad, ¿tú lo recuerdas? Un poco como una de moneda propia. Fíjate tú, ahora tenemos todos el euro en toda Europa y aquí se quería hacer una moneda vasca. Y ahora tenemos que resetear, estamos en un mundo abierto. Y tenemos que ir a una juventud que estudie en su lengua materna, que estudie euskera, por supuesto, pero también que sepa inglés. Y tenemos que hacer una formación que la gente realmente vaya acompasada con la realidad social de Euskadi. Y ahora mismo se está queriendo hacer no solamente la educación, también la sanidad no se corresponde con la realidad social de Euskadi. Si tú exiges, para poder acceder a la condición de profesional sanitario, exiges unos niveles de euskera que superan o sea, se va a dar más valor a saber euskera que a tener un doctorado o a tener másters, ¿qué conduces? A que los jóvenes que han estudiado medicina 10 años acaban su carrera y se acaban marchando a Valladolid, porque aquí no dan el perfil de euskera. Claro, luego nos faltan médicos. Pues Javier de Andrés, presidente del Partido Popular del País Vasco, candidato al Lehendakari por el Partido Popular, le agradecemos el que nos haya acompañado esta mañana. Es un placer, Coldo, de verdad que es un gusto hablar contigo. Muchas gracias. Es que ricasco. Soy.